Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Buenos días, amigos televidentes, muy buenos días. Sentido común, como siempre, llevándoles temas de interés nacional e internacional en el debate político permanente, en las inquietudes de los temas sociales. Sentido común ha ido trillando a lo largo del tiempo una posición. Y hoy tenemos indudablemente una gran herramienta de discusión, que es la Constitución de la República. En todo este debate que debimos ahorrárnoslo hace un tiempo, desgraciadamente no sirvió para discernir al filo de la Constitución muchas cosas. Sin embargo, al final, ahora hay una serie de debates. Lo que sí estamos claros es que sentido común y este servidor, desde hace años, venimos propugnando o planteando una opinión que obviamente nunca se ha hecho caso. Y esa es precisamente, yo siempre he acusado a los sectores sociales de muchas cosas, y especialmente a la prensa, en sentido general, a la prensa de este país. Una prensa alcahuete, una prensa servil, una prensa de intereses, como son todos, una gran prensa que sirve de instrumento de extorsión permanente y de ñapa. A veces deja que algún columnista o algún comentarista pueda decir algunas cosas, pero siempre un instrumento de dominio ante la opinión pública. Aplauden los mal hechos por un lado, y por el otro lado restringen las buenas acciones, y asusan al mismo tiempo, sirven de instrumento para mantener el desasosiego de la sociedad. En muchos casos se le puso una paja, se le puso una rosa en el hombro a Danilo Medina y otra a Leonel Fernández, a ver quién le tumbaba a una, para entonces lo que hacían en la escuela, ponerle a los niños para echarlo a pelear. Y los niños todos pasamos por esa etapa. Esta es una raya, esta es tu mamá y esa es la tuya. Písala, al que le pise, entrale a trompar al otro. Todo eso, en otra palabra y en otra forma, lo utilizaron y se han dejado coger de tontos útiles para eso, sin darse cuenta, no solamente lo que eso implica, sino que eso ha sido un plan diseñado por las alturas foráneas que manejan una serie de personas aquí, que lo utilizan como instrumento de discordia interna. Y lo estoy diciendo bien claro siempre. Aquí tenemos los grandes problemas suscitados entre Leonel Fernández y Danilo Medina sobre la base de la Constitución o sobre la discusión, porque la Constitución, que necesita ser reformada de fondo, pudo haberse acordado esa reforma tal como ahora lo están planteando una serie de vocingleros, pero cuando nosotros lo planteábamos desde hace 2 años, nadie
quería detenerse en eso. Y esa constitución que tenemos sí necesita, pero no necesita una reforma de aposento que cogen 25 tipos aquí, lo encierran en un hotel y esos son los expertos. No, yo necesito participar en la reforma constitucional. Yo no sé usted, yo necesito. Ahora, ¿cómo se debe hacer? Estos periódicos que sirven de instrumento, se debe publicar una página abierta desde ya para que la gente opine sobre cada uno de los artículos de la Constitución Dominicana y que se abra ese debate popular para que la gente pueda expresarse y luego entonces hacer un resumen real de la opinión general. Porque es muy bueno poner en los artículos: para ser ministro se necesita ser dominicano, tener sus derechos hábiles, todo ese tipo de cosas. Y luego el presidente dice: en la autoridad que me confiere la ley, hago tal y tal y tal cosa, por encima de la Constitución. Y no me estoy refiriendo al presidente Danilo Medina, me estoy refiriendo a la Constitución que tenemos, que aún con la reforma del 10 sigue teniendo espacios huecos que hay que llenarlo. Y, por ejemplo, el tema del trujillismo, eso hay que resolverlo en la Constitución Dominicana. Y hay una cuestión de derechos humanos, y el que quiera saber lo que estoy diciendo, que se le enferme a alguien, que tenga que recurrir a los servicios médicos de este país, que a pesar del esfuerzo que ha hecho el presidente de la República en el sector médico, y que lo está haciendo y que hay que reconocerlo, porque ha sido el presidente de la República Dominicana que más ha invertido en la estructura de hospitales y equipamiento y todo eso, de todos los tiempos de la historia, en tiempo real. Entonces, la Constitución debe dejar bien claro aquí muchas cosas, y por eso yo soy partidario de una reforma que no favorezca a quienes la reforman, para que se dé el respeto de no legislar a su favor. Y ahora se plantea con mucha fuerza de una reforma para que tenga vigencia en el 24. Pero por Dios, no pudimos hacer eso antes, cuando se suscitaba incluso el problema. No, porque había obligatoriamente que dejar e impulsar que el pleito entre Danilo Medina y Leonel Fernández tomara una fuerza para ver si podíamos pescar en río revuelto, como en efecto, y dejar maltrecho el sistema político dominicano. Y ahí está. Nosotros vamos a seguir por esa vía, hablando lo que nos parezca, pero mientras tanto, nos auxiliamos con expertos. Y hoy tenemos uno de los expertos constitucionalistas en el asunto constitucional, valga la redundancia, con quien ha demostrado que ha investigado y que tiene dominio de la Constitución, y que no sabemos si está de acuerdo con todos los disparates que yo he querido decir, pero los disparates que yo he querido decir es que lo he dicho con buena fe. Yo quiero participar en la reforma porque yo soy parte del ciudadano. Si usted no quiere, ese es su problema. Como muchos dicen por ahí, yo no quiero votar, no voy a votar. Tiene derecho a no votar. Ahora, el deber es otra cosa. Si usted no vota, no tiene derecho a criticar los resultados de las elecciones. Entonces, yo sí voy a votar, y voy a votar por mi simpatía, con un derecho constitucional que me asiste. Entonces, yo quiero ser parte de esos reformadores de la Constitución, porque ya la gente debe estar harta de que aquí se coge una comisión y a veces hay buenos expertos en esas comisiones, pero a veces hay unos ineptos o gente de gran interés contrario
que hacen lo que le da la gana. Entonces la Constitución, la reforma de la Constitución, debe haber una comisión respetable, pública, donde la gente pueda hacer su sugerencia de un tiempo a otra parte y que los medios escritos en este país participen, casi por obligación, no por obligación constitucional, pero allá ellos, donde se publique la Constitución entera, artículo por artículo, para que la gente lo estudie, lo enmiende, lo elimine o lo fortalezca o lo reforme. Y una vez eso, con una serie de explicaciones en los medios y debate, de ahí salga la verdadera reforma constitucional. Y termino diciendo lo siguiente. En la parte que me toque, yo voy a sugerir que se aumente el periodo presidencial de 4 a 5 años por razones que tendría que explicar luego, de que en vez de 4 sean 5 años, con un referéndum obligatorio que le permita a una persona gobernar 10 años si el referéndum le da la oportunidad. Igualito que la Constitución del 2013 de Cuba, examínela. Raúl Castro pudo haberse quedado, sin embargo, la Constitución no le permitía ya seguir. Son simplemente una reelección y nunca jamás 10 años para gobernar una persona si lo hace bien. Yo soy partidario de eso. Entonces eso debe aparecer como sugerencia ciudadana. ¿Cuántos apoyan eso? Nadie lo apoya. Ah, pues mi disparate no se aprueba. Pero ¿lo apoya la gente? Sí, entonces vamos. Esa es la forma que yo creo. Y no creo, y desde ahora denuncio los grupejos que se forman y que forman los gobiernos de comisión, fulanito de tal, por los apellidos. Aquí hay una cantidad de abogados que andan por ahí que no pueden pasar ni siquiera por la acera donde se esté leyendo la Constitución de la República. E irónicamente, no son necesariamente los abogados los que están obligados, al contrario. Entonces, nosotros queremos ver esa reforma constitucional que no favorezca a los reformadores de turno y que entre en vigencia en el tiempo prudente. Y si no, creo que el artículo 110 de la Constitución habla. Y dentro de ese lineamiento cabe todo lo que hemos dicho. Buenos días, don Andrés Fortunato. Buenos días, Marco. Perdone que he tenido que decir una serie de cosas porque la persona que debemos oír es a usted y para eso lo invitamos hoy, para hablar específicamente de un tema que usted tiene tanto dominio, que ha estudiado durante tanto tiempo y que le asiste no solamente el conocimiento, sino las prácticas vividas en todos estos detalles. Buenos días. Buenos días, Marco. Estoy muy contento de estar contigo y tu teleaudiencia. Hacía un tiempo que no veníamos por aquí, pero hoy estamos para conversar acerca de esas cosas que tú planteas, más otras cosas que se están dando en la realidad. Ciertamente hay que hacer una reforma constitucional, pero la reforma constitucional que se vaya a hacer debe de hacerse en otro momento. Estamos ya entrando a un periodo electoral donde hay que concentrarse en que ese proceso sea finalmente diáfano, que sea libre, que sea transparente, para poder tener los mejores resultados en términos de la elección de hombres y mujeres a cargos congresuales, municipales y presidenciales. Hay que concentrarse en este momento, en esos meses que faltan para las elecciones municipales, en esos meses que faltan para las elecciones
presidenciales y congresuales. Hay que concentrarse en eso, organizarla y preparar esos candidatos. Cuando se vaya a hacer esa reforma constitucional, debe hacerse todos los procedimientos necesarios para que los distintos sectores de la población participen. Y debe de ser ya cuando el nuevo gobierno que surja haya tomado posesión. Sería interesante inclusive que sea a partir del inicio del 2021, ya todas las aguas calmadas, la sociedad sosegada, se haya hecho entonces una difusión como tú planteas de la Constitución, porque no podemos reformar una cosa que no conocemos. La sociedad tiene que empoderarse del conocimiento de la Constitución de la República. Hemos planteado en diferentes ocasiones, desde el año 2011, tenemos 8 años planteando que hay que constitucionalizar la vida nacional. Todo el que ejerza potestades públicas aquí, todas las personas tienen que asumir el conocimiento de la Constitución, por lo menos partes fundamentales, porque estamos hablando de una Constitución que tiene 277 artículos y tiene 20 disposiciones transitorias. Si usted se pone a ver, estamos hablando de 297 artículos que si usted se pone todos los días desde hoy en adelante a verlo, cuando llegue y a leerlo y a conversarlo con sus hijos, con sus amigos, en la escuela, en la universidad, usted entonces se va a poner en capacidad de poder entender qué tiene la Constitución de bueno, qué hay que aplicar ahora, cuáles son las prioridades. Se necesita un proceso, como lo señala el numeral 13 del artículo 63 de la Constitución de la República, que nos habla de esa enseñanza obligatoria en las escuelas, universidades, enseñanzas acerca de lo que es la Constitución de la República, de lo que son los valores patrios y los principios de la convivencia pacífica. Después que uno haga todos esos estudios, en un año se podría trabajar en los temas de la reforma constitucional, como por ejemplo la necesidad de cambiar esa estructura del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso hay que tocarlo y así muchas cosas más. Ahora, ¿qué cosas importantes, cuáles cosas importantes se están dando ahora? La República Dominicana pasa por terminar una fase de lucha cívica que entendemos la más importante, y pongamos atención a esto, la más importante después de la independencia nacional, la guerra restauradora, la revolución y guerra patria de abril. Aquí se ha hecho ahora un movimiento de resistencia legal a una pretendida reforma constitucional que entraba en contradicción con la Constitución de la República. El pueblo pudo organizar una serie de eventos, diferentes sectores se manifestaron, nacionales e internacionales inclusive, para que eso no ocurriera. Y fue una suerte histórica el que el presidente de la República anunciara al país que él no va a participar en las elecciones del 2024. Es muy interesante esto, porque un presidente es el símbolo de la ética de un pueblo. Y cuando nosotros hablamos de ética, porque no se puede llevar a cabo una aplicación constitucional, ni legal, ni de ninguna naturaleza en favor de los demás, si no entendemos el valor de la ética. Y la ética, aquí hay que dividirla en dos: la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La ética de la convicción es la que yo creo, la que yo quiero aplicar, la que me interesa a mí, a mi grupo. Y la ética de la responsabilidad es mi deber de que todo sea aplicado en función de las ventajas de las grandes mayorías. Y no hay cosa que pueda ayudar más a las grandes mayorías que tener a la Constitución como eje central de las acciones de los gobiernos. Ahí entra el papel del gobernante. Si el gobernante es vanidoso, si el presidente, el gobernante, tiene un egocentrismo muy arraigado, esas cosas se hacen imposibles. Pero si los presidentes se visten de mesura, como entiendo fue una mesura la posición del presidente de la República,
de plantearle al país algo que el país quería oír. El país no quería, y así lo demostró la sociedad. Mire, esto se ha dado, señores, sin un muerto. Es el primer gran movimiento que crea un efecto de esta naturaleza, que aquí no ha habido tanta sangre, ni sangre. A pesar de las confrontaciones que se dieron en las áreas del Congreso durante el tiempo que estuvimos allí, a pesar de haber sido golpeados algunos diputados, que era el inicio de lo que podía ocurrir de haberse logrado una reforma constitucional en contra de la voluntad popular. Se pudo haber dañado el proceso de desarrollo de un Estado social y democrático de derecho. Sin embargo, las palabras del presidente alientan a creer que es posible seguir trillando el camino del fortalecimiento de la institucionalidad democrática en nuestro país. Lo que no iba a ocurrir, repito, o repetimos, si se hubiese dado la reforma. La reforma contra la voluntad del pueblo iba a crear una reacción que podíamos caer en un estado de ingobernabilidad, donde el presidente y su grupo ya en el poder iban a tener que reprimir, porque iba a haber resistencia. Este es un país que históricamente ha demostrado que es capaz de hacerle resistencia al mal en un momento determinado. Cuando la gente asume con amor la defensa de la patria, se le va el miedo. Marco Santana, tú eres testigo de lo que ocurrió en el Puente Duarte los días 25, 26, 27 de abril. Cómo la gente estaba detrás de alguien que tenía un arma para, si lo mataban, esa persona seguir tirando con el arma del que murió. Los pueblos llegan a un estado de desarrollo emocional, patriótico, de conciencia, si se quiere también, que son capaces de cambiar su vida por su muerte a favor de los resultados favorables para las grandes mayorías. Conociendo nosotros lo que pasó aquí con Enriquillo, la sublevación de Enriquillo, conociendo con lo de la batalla de Palencado, y saltamos muchos momentos, conociendo la resistencia para nuestra independencia, la confrontación de la guerra de 2 años de la restauración, la confrontación con los soldados de San Isidro y los soldados democráticos, la confrontación contra el ejército norteamericano, que vino aquí con la idea hacia el mundo de que venía a cuidar y salvar a sus ciudadanos, y terminó confrontando directamente a las tropas constitucionalistas que encabezaba el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, que era el presidente constitucional en armas. Aquí han pasado muchos eventos que en todas las circunstancias de la vida hay que tener cuidado. Inclusive, nosotros pensamos mucho cuando el presidente no hablaba en su decisión, porque nos recordamos de una obra de Tuchman, que habla sobre la marcha de la locura, y nos narra ahí el caso de Roboán, que era hijo de Salomón. 10 tribus le pidieron que bajara los tributos y las presiones sobre ellas, y a ese joven hijo de Salomón, el consejo de ancianos le aconsejó que lo oyera, que bajara esos tributos y esas presiones. Sin embargo, él se dejó llevar de su grupito de amigos y mantuvo la presión sobre la tribu, no la escuchó, y esas tribus se lanzaron sobre Israel. ¿Y qué ocurrió? Que ese pueblo, 722 años antes de Cristo, fue dispersado por el mundo, cae a Egipto, entre otros casos, y duró 2.800 años para asentarse en el lugar que está desde el año de 1949. Esto quiere decir que la persona que dirige tiene que tener mucha sensatez, debe tener mucho tacto, mucho amor por su pueblo. Los presidentes, los mandatarios, no pueden amar a un grupo, sino tienen que amar a la sociedad. Y la mejor manera de amar a la sociedad es cumplir con la Constitución y sus leyes. Entender un presidente que la Constitución, la supremacía de la Constitución de la República, por ejemplo, es algo interesante, donde se plantea que toda persona u órgano que ejerce potestades públicas está sujeto a la Constitución de la República,
norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que se va a hacer en el Estado tiene que ser en función de lo que plantea la Constitución. La Constitución planteaba, en su 20ª disposición transitoria, que el presidente de la República no podía volverse a reelegir. Y eso fue un acuerdo que se hizo a lo interno del PLD y que luego se llevó a la Constitución de la República, lo que se hizo de obligación, de obligatorio cumplimiento para toda la sociedad dominicana. Eso no se podía ni se puede, bajo ninguna circunstancia, violentar. Además de que el artículo 110 de la Constitución de la República nos habla de la irretroactividad de la ley. La ley solamente opera para lo porvenir. Si se hacía, es más, en el 2015, cuando se hizo la reforma, el presidente tenía que entregar en el 2016 y entonces volver en el 2020 y sí entonces durar los 8 años que planteaba la Constitución, pero no podía continuar porque el artículo 110 de la Constitución de planteándonos, Andrés, Ajá. A partir del artículo 110, Ajá. vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, entramos en el artículo 110 de la Constitución de la República. Correcto. Señor director. El Ministerio de Interior y Policía, a través de las mesas locales de seguridad, ciudadanía y género, promueve un espacio de diálogo que propicia y gestiona la ejecución de políticas públicas, programas de prevención de violencia y criminalidad. Estamos instalando mesas locales en todo el territorio nacional, con el objetivo de continuar promoviendo alianzas estratégicas para impulsar la inclusión ciudadana, haciendo partícipe a las comunidades de los temas sociales y favoreciendo su integración con las autoridades. Ciudadano, ciudadana, queremos escucharte. Involúcrate. Prevenir el riesgo social es trabajo de todos. Ministerio de Interior y Policía, hacia una cultura de paz por tu seguridad. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bien, señores, conversando con Andrés Fortunato, el licenciado Andrés Fortunato es uno de los hombres que usted tiene que prestarle atención, sobre todo cuando se trata de asuntos constitucionales. Siempre lo referimos porque se ha dedicado al estudio de la Constitución de la República y en realidad a veces, como nosotros decíamos, en las últimas reformas que se han hecho, entiendo que Andrés Fortunato no fue convocado a aquella reforma. Por eso es que insisto en que el tema de la reforma constitucional no puede ser un rito de aposento, ni de expertos que andan por ahí, que son muy eruditos, sí, pero
el tema de la erudición no es fundamentalmente el tema de los derechos humanos y los derechos constitucionales. Y por eso caímos en el artículo 110, del cual Andrés Fortunato va a versar sobre todo lo que dice y las interpretaciones que eso encierra de nuestra Constitución. Correcto, Marco, gracias. Amigos televidentes, vamos a leer in extenso el artículo, de manera que ustedes, si están grabando, se queden con él y lo escuchen, y si pueden después, al traer el computador, buscan ese artículo en la Constitución. Nos habla de la irretroactividad de la ley. Nos dice que la ley solo dispone y se aplica para lo porvenir, lo que hablábamos hace un ratito. Usted no puede hacer una ley para aplicársela en beneficio suyo en ese momento que usted la hizo. Eso es para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté sub iudice o cumpliendo condena. Solamente en esos casos la ley tiene retroactividad. Y dice que en ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. Es decir, si el presidente fue electo, para poner un caso, en el 2012, 2016, tenía que respetar lo que la Constitución establecía en ese momento, que era que un presidente podía ser electo por 4 años, pero no para el periodo siguiente. Él tenía que salir en el 2016. No salió, se quedó. Pero también un grupo de ellos quería que en el 2020 siguiera. Bueno, se está violando de nuevo la Constitución. ¿Qué le pasa, de acuerdo al artículo 73, a quienes violentan la Constitución? El 73 nos habla de la nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional. O sea, los actos que no le den cumplimiento a la Constitución son nulos. Y dice que son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional y toda decisión acordada por requisición de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Entonces nosotros le decimos que si la reforma constitucional se hubiese dado, era nula otra vez. Y esta vez el pueblo iba a luchar. Qué bueno que el pueblo no tuvo que hacer sino la resistencia legal que se hicieron frente al Congreso de la República. La gente, Marco, nosotros que tuvimos que de alguna manera en la Revolución de Abril, tú más que yo, y otro más que yo, pero que le hemos dado seguimiento a los 54 años a esa revolución. Vimos como el pueblo dominicano desafió ese cordón de seguridad norteamericano, todos los puestos de chequeo que había en el país, para ir el 14 de junio de 1965 a ese acto magnífico que llenó a Ciudad Nueva de personas, independientemente de la represión. Nosotros vimos cómo el día 3 de septiembre, cuando Camaño entrega el poder, cuando nos paramos ahí en la avenida Mella con Duarte, que uno veía ese mar humano que venía bajando, como todas esas cabezas juntas así, hacia ese acto de despedida del gobierno de Camaño. Cuando nosotros vimos entonces bajando, por ejemplo, el grupo de personas de Luis Abinader, el grupo de personas que bajó por la Jiménez Moya, de Leonel Fernández, cuando bajamos un miércoles a llegar al Palacio a entregar los documentos ya, el manifiesto que habíamos lanzado, la coalición para la defensa de la Constitución y la democracia. Todos esos movimientos, tú le veías el rostro a la gente lleno de amor, lleno de lucha, no había temor. Y cuando veíamos los policías, los militares y esa seguridad que se montó ahí, que le hizo mucho daño al propósito, nosotros nos recordamos de que aquello que vimos hace 54 años se estaba dando en ese momento. Había un pueblo dispuesto a luchar por sus derechos. Hay un artículo que es el 75. El presidente de la República había jurado por cumplir la Constitución y las leyes.
¿Y qué dice el artículo 75? Dice en su numeral 1 que el principal deber de un ciudadano es acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas en ellas. El presidente hizo lo mejor que ha hecho un presidente en su situación, que fue decir que no iba. Y nosotros agradecemos esa decisión, la valoramos grandemente, porque eso le permite al presidente de la República ayudar a esta sociedad dominicana que ha luchado tanto. Miren, señores, esta sociedad ha luchado tanto. En la época de Trujillo murieron más de 50,000 personas por razones políticas. Antes no se puede ni contar. Durante el gobierno de Balaguer, una cantidad inmensa por razones políticas. Las persecuciones, lo que han vivido en el exilio como tú, Marco, lo que se sufre, las torturas que se dieron en la revolución constitucionalista, porque no queríamos ver una sociedad hirviendo, como plantea la Biblia. Nosotros queremos una sociedad en paz, una sociedad donde las cosas se resuelvan a través del manejo de las reglas, de las normas y los principios y valores patrios. Eso es lo que queremos nosotros en este país. Y el que nos conoce sabe que estamos luchando por eso toda la vida. Y por eso es nuestra participación conjuntamente con un grupo de personas admirables, profesionales profundamente preparados, ciudadanos patrióticos, patriotas, ciudadanos y ciudadanas en la coalición para la defensa de la Constitución y la democracia en República Dominicana. Nosotros no queríamos ni queremos que se arme aquí una lucha armada. Ya la lucha armada no puede ser. La resistencia debe ser legal, debe ser cívica. Mira, compañeros que nos ven por la televisión, ¿usted sabe lo que ocurrió aquí en 4 meses en la Revolución Constitucionalista? Del 24 de abril, sábado, al 17 de julio. Murieron 2.850 personas, de acuerdo a la Cruz Roja. Civiles murieron en esa revolución. 2.850 personas. Murieron 500 soldados del ejército contrario a la revolución. 325 policías, 825 por todo. Vayan sumando con los 2.850. Murieron entonces 600 de nosotros. Murieron 42 americanos mal contados y 172 heridos. Eso es más de 50 gente muerta por día. Había que quemarlo en las calles. Ya aquí no se debe morir. En un espacio totalmente reducido. En un espacio reducido, Marco. Eso que ocurrió, por ejemplo, el 24, el 25, el 26 y el 27, que los muertos se recogieron en camiones en el puente. Eso no debe. Hay que cuidar la vida. Hay que cuidarla. Para cuidar la vida hay que cuidar la dignidad humana. Para cuidar la vida y la dignidad humana hay que luchar y cuidar los derechos fundamentales. Nadie puede extralimitarse. Cuando se llega al poder, el pueblo le ha dado una licencia a los electos, sean estos regidores o regidoras o vocales de los distritos municipales, sean estos diputados o diputadas, sean senadores o senadoras, es para poner la responsabilidad del cumplimiento de la Constitución y las leyes en sus manos. El pueblo descansa, el día de una elección el pueblo debería descansar sus propósitos de libertad y de paz. Nos decía el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, hablando de la ley, que tenemos siempre que recordarle al país que eso que planteó el coronel Fernández Domínguez cuando dijo que sin el respeto a la ley, sin la obediencia a la ley, la convivencia es imposible y la libertad también. ¿Y qué sería de un pueblo donde los malvados mandaran? ¿Qué es un malvado en términos cívico, patriótico y de gobernabilidad? Aquel que no respeta la Constitución y las leyes. Pero ese Fernández Domínguez aprendió del profesor Juan Bosch, porque hay una cadena de pensamiento para salvar la patria. El profesor Juan Bosch, en la toma de posesión de su presidencia el 27 de febrero de 1963, planteó muy claro que en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de las leyes. Y eso es para evitar el caudillismo, eso es para evitar las tiranías, esa es para evitar las luchas de intereses particulares, donde al no haber reglas jurídicas respetadas, se impone la fuerza.
que impone la ley de más fuerte. Bosch nos decía entonces eso, repitiendo tal vez con el mismo sentido que dijo nuestro padre de la patria en el artículo número 1 del proyecto de constitución que él planteó en 1844, donde decía que la ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. Esa es la única manera de crecer en democracia. Entonces nosotros nos sentimos altamente satisfechos de que el país haya tenido ese mensaje del presidente. Y al presidente nosotros le queremos llegar un mensaje. Señor presidente, usted recuerda que el 11 de noviembre del 2011, un grupo de militares y civiles constitucionalistas lo respaldó. En un momento que usted tenía 17 puntos por debajo del expresidente Hipólito Mejía. Y recuerde que cuando hablamos, le dijimos que soñábamos y solicitábamos que usted se mantuviera como un presidente ético y moral. Y que si algún día algún sector le quería impulsar hacia el no cumplimiento de esos propósitos, que contara con nosotros. Nosotros se lo dijimos, señor presidente. Y nosotros esperamos que usted tenga la mesura demostrada hasta hoy al tomar esa decisión y no se deje arrastrar por un grupo de narcisistas que se dan en la política, donde el éxito es más importante para ellos que el respeto a su persona. Usted puede salir por la puerta ancha del poder si usted continúa sobre la dirección de la defensa y respeto a la Constitución de la República. Y tal vez con eso usted se va a vincular mucho a aquel pensamiento de Francisco Alberto Camaño Deñó, cuando el día que se iba para Londres, expulsado del país, en una rueda de prensa le plantearon sobre la revolución y dijo que la sangre, dolor, luto, sacrificio de esa revolución nos podía llevar a tener algún día una democracia constitucional. Ese paso que usted dio de hablarle al país nos ayudará mucho a nosotros enrumbar el destino del país por la consolidación del Estado social y democrático de derecho que necesitamos. Bien, vamos a una pausa y retornaremos con más y el licenciado Andrés Fortunato. Señor director. El Ministerio de Interior y Policía, a través de las mesas locales de seguridad, ciudadanía y género, promueve un espacio de diálogo que propicia y gestiona la ejecución de políticas públicas, programas de prevención de violencia y criminalidad. Estamos instalando mesas locales en todo el territorio nacional, con el objetivo de continuar promoviendo alianzas estratégicas para impulsar la inclusión ciudadana, haciendo partícipe a las comunidades de los temas sociales y favoreciendo su integración con las autoridades. Ciudadano, ciudadana, queremos escucharte. Involúcrate. Prevenir el riesgo social es trabajo de todos. Ministerio de Interior y Policía, hacia una cultura de paz por tu seguridad. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana,
ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bien, señores, estamos conversando con Andrés Fortunato sobre asuntos constitucional. Prácticamente hemos expuesto algunas ideas, hemos dicho de manera coloquial muchas cosas, pero Andrés es un hombre que habla con la Constitución en la mano, con la responsabilidad que lo caracteriza y con el deber que tiene que manejarse, porque Andrés Fortunato además es la cara visible de un sector que todavía sobrevive en el orden físico y moral de una serie de protagonistas de más de medio siglo que en un momento determinado fueron parte de un proceso que tuvo que ver directamente con la Constitución de la República. En ese orden hemos hablado y seguiremos hablando, y quizá exageramos, porque pienso que después de la independencia, la Constitución de la República ha sido el acontecimiento de mayor impacto que ha tenido la República Dominicana. Y obviamente, si no hay república no hubiera ocurrido, no podemos ponerlo por encima de la lucha de la independencia, porque ese es el nacimiento. Pero con todo el respeto que le tengo a la restauración, el acontecimiento de abril fue un acontecimiento de gran profundidad y que obviamente fueron dos tiempos diferentes, pero con la restauración no hubo una intervención militar en la República, y con la Guerra de Abril, lo que se convirtió en la Guerra de Abril, además de que fue partiendo de los mismos principios, tuvo la impronta de toda una oferta que hizo un grupo de militares defendiendo un derecho constitucional que se le había violentado al pueblo dominicano. Y en ese sentido, pues, provocó una guerra patria y una intervención norteamericana que copó todos los titulares del mundo. Por eso, independientemente de esa gran epopeya de la Guerra de la Restauración y sus héroes, especialmente Gregorio Luperón, tenemos que dar el más profundo reconocimiento, pero en el hecho profundo, en el hecho moderno y en el ejemplo a seguir, tenemos que revivir, tenemos que construir, porque no se ha construido, ese gran monumento que refleje la perpetuidad al proceso, que es un proceso histórico perpetuo de la revolución constitucionalista. Por lo tanto, quise meter estas cuñas, porque hay mucho interés de algunos sectores de borrar totalmente los acontecimientos de abril de 1965. Adelante, señor. Sí, Marco, es interesante que tú toques ese tema. Tú sabes que desde la Fundación de Militares Constitucionalistas, el Grupo de Combatientes y otras instituciones de abril, se ha luchado por el rescate de esa memoria, que se tenga vigente, presente. Inclusive nosotros, para que la Constitución prevaleciera en la lucha política como un ente, un faro de luz, nosotros el día 4 de noviembre, a propósito del 6 de noviembre, Día de la Constitución, lanzamos un manifiesto donde formamos
un movimiento cívico constitucionalista 24 de abril con la idea de expandir al país la importancia de abril, que no vuelva otra vez a ocurrir abril. Esas memorias son interesantísimas. Tenemos el compromiso con la patria, pero tenemos también el compromiso de que se hagan valer los acuerdos firmados el 31 de agosto de 1965 entre el presidente constitucional en armas, Francisco Alberto Camaño Deñó, y la Comisión Act II de la OEA, donde se determinó que los militares deberían volver a sus cuarteles en su artículo 8 del Acta de Reconciliación Dominicana, y eso se cumplió, no se cumplió nunca. Se produjeron dos decretos, el 236-10 y 237-10, el 22 de abril, emitido por el ciudadano presidente Leonel Fernández, pero todavía los militares constitucionalistas se están muriendo en la pobreza, extrema pobreza. Los militares constitucionalistas y combatientes están olvidados, si se quiere, por el Estado. Se le han dado algunas cuantas pensiones, pero el Estado dominicano debe de enfilar su intención y atención a que estos jóvenes, estos viejos, jóvenes de ayer, viejos físicos de hoy y jóvenes siempre, por el amor a la patria, tengan un mejor final. Mira, nosotros hacemos todos los meses 1, 2 y 3 panegíricos despidiendo a nuestros compañeros. Sabemos la extrema pobreza que está en la gran mayoría. El gobierno tiene una deuda, el Estado dominicano, con los militares constitucionalistas, puesto que durante 45 años no recibieron los recursos que les correspondían, porque los militares constitucionalistas no fueron cancelados, fueron dejados fuera de las filas de las Fuerzas Armadas en desobediencia a un mandato legal, que fue ese acto que mencionamos, más la ley 21 del doctor Héctor García Godoy, que refrendó esos acuerdos el 26 de septiembre de 1965, con el poder que él tenía de emitir decretos presidenciales. Nosotros vamos a ir ahora de nuevo, vamos a marchar la semana que viene al Palacio de la Presidencia, porque los militares constitucionalistas, por un lado, quieren agradecerle al presidente la decisión de no continuar, pero por otro lado necesita que este gobierno, que ha tenido tanta gente multimillonarias, este gobierno donde se han multiplicado por cantidades incontables los millonarios que han surgido de los 54 años de paz política que le dio la Revolución de Abril, y que muchos se han olvidado. Muchos gobiernos han hecho causa común con la oligarquía tradicional, que no quisiera que los honores y el reconocimiento de los militares constitucionalistas se produjera. Nosotros vamos a recordarle al presidente de nuevo. Nosotros no negamos a dejar a nuestro compañero solo. El presidente de la República sabe que es el presidente de todos los dominicanos. Y como es el presidente de todos los dominicanos, es el presidente de su historia. Quiere decir, Andrés, que 45 años aproximadamente, el Estado dominicano le debe sus salarios a los militares constitucionalistas, vivos y muertos, porque ahí es una deuda. Claro, eso es parte de la herencia de la familia. ¿Cuántos militares constitucionalistas dejaron sus hijos en la orfandad? ¿Cuántos perdieron sus hogares? ¿Y a cuánto asciende materialmente esa deuda del Estado dominicano? Mira, si sumamos los salarios de 45 años, algunos militares le podían tocar 2 millones de pesos, tal vez 3. Si se multiplicara por 700 aproximadamente, estaríamos hablando de un promedio de 2.000 o 3.000 millones de pesos. Que un Estado que tiene un presupuesto de más de 960.000 millones de pesos, que en un Estado donde, de acuerdo a la revista Hoffman, se pierden más de 90.000 millones de pesos cada año, que un Estado que gasta en publicidad una cantidad 3 veces superior a lo que cobrarían los militares constitucionalistas por los 45 años. Y no ha habido ninguno de los mandatarios, decir, desde Hipólito Mejía, que ha sido hasta hoy Danilo Medina, que haya tenido en cuenta ese reclamo, ese justo reclamo.
Mira, el mayor reclamo, el que se hizo eco con mayor énfasis fue Leonel Fernández, que además de los decretos 236-10 y 237-10, emitió el decreto 155-12, donde los 35 años que le correspondían a un pensionado de sueldo se lo devolvió también en 3 partidas, 2 de las cuales fueron emitidas en el gobierno de Danilo Medina, del presidente Danilo Medina. Nosotros entendemos que es un acto de justicia. Los jóvenes dominicanos deberían ver en los militares y combatientes constitucionalistas un ejemplo vivo del patriotismo, y debería ver al Estado volcado en atenciones. Yo decía ayer en un programa que tuvimos que en el 2005 o 2006 tuvimos nosotros depositando una ofrenda floral en el Arco del Triunfo en nombre de Andrés de la Rivière y en agradecimiento al pueblo francés porque él murió en la Revolución. Y detrás de nosotros que llevábamos las flores, iba un soldado, un héroe francés, muy condecorado, que había perdido sus 2 manos y una pierna. Y había que ver con el orgullo y cómo la gente lo aplaudía, así como a otros héroes. Nosotros entendemos que todas las ofrendas florales que se vayan a hacer en el altar de la patria, debe estar 1, 2, 3 militares constitucionalistas y combatientes. No mirando al militar constitucionalista y combatiente en sus defectos personales, particulares, porque eso es una aberración, sino lo viendo en el gesto patriótico del 24 de abril de 1965 en adelante. Y nosotros vamos para donde el presidente de la República a seguir con él. Esperamos que él, antes de salir por la puerta ancha, como esperamos, del Palacio, nos reciba, discuta con nosotros, ponga a alguien a discutir las posibilidades de que los militares constitucionalistas no sigan muriendo y combatientes en la extrema pobreza. Bien, señores, es el reclamo más justo en materia, y qué bien en este debate constitucional, porque no hay ninguna duda de que la revuelta, como usted le quiera llamar, la revolución, el acontecimiento de abril, es una de las expresiones más contundentes que en materia de constitucionalidad se le haya dado a la historia dominicana. En ese sentido, pues, agradecemos infinitamente, como siempre, la presencia de Andrés Fortunato, y vamos a seguir desde esta tribuna reclamando todo lo que la Constitución de una u otra forma ha tenido o se ha comprometido y que falta por ello. Insisto en que en la reforma constitucional que se ha de hacer hay que estudiar el periodo gubernamental. En vez de 4 a 5 años de gobierno con un referéndum y todo eso, partiendo de nuestras limitaciones y de una serie de puntos más importantes que podrían ser tema de debate. Será hasta mañana cuando estaremos de nuevo con ustedes en una entrega de sentido común. Mientras tanto, Momentum espera su turno y nosotros gentilmente se lo cedemos. Es que se lo cedemos, no tienen derecho, pero se lo vamos a ceder. Hasta entonces. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.